Bueno, buenas noches y bienvenidos a una nueva transmisión de Asturiano Futsal. Hoy el conjunto dirigido por Matías Valvidares recibe a Deportivo Metalúrgico. Desde ya y antes que arranque el partido, la transmisión de hoy va a ir dedicada pura y exclusivamente a la familia Negrusi de la quinta división. Toda la familia de Gena, el jugador de quinta, para su papá, sus hermanas y toda la familia en este difícil momento que están pasando. La familia del León nos acompaña y está con ustedes para lo que necesiten. Ahí los vemos a los chicos de primera, con el papá y con Gena. Bueno, Asturiano volviendo al partido, difícil de meterse hoy de lleno en el partido, pero bueno, vamos a tratar de ponerle la mejor. Asturiano que viene de una enorme victoria en condición de visitante, 4-1 ante Nueva Estrella. Un Asturiano con cuerpo técnico nuevo. El otro día Nueva Estrella, que no transmitimos, no lo pudimos decir, pero bueno, Matías Valvidares, Valvi, el de toda la vida, vuelve a ser el técnico de la primera división. Su ayudante de campo, en este caso sus ayudantes de campo, el Chueco, Dante Costanzo, lo tenemos al Chapita, Lucas Villanueva, y al profe de tercera, cuarta y quinta, que hoy también es de primera, Lucas Suárez, conforman el nuevo cuerpo técnico de la primera división. Hoy con algunos jugadores que vuelven de lesiones. Lo tenemos a Fede Fiumara, que vuelve de una suspensión. Lo tenemos al Lechu Caremi, que vuelve. Lo tenemos también a Santi Pichi, que volvía de un esguince de tobillo. Y la vuelta más importante, que fue una lesión muy dura que tuvo el año pasado ante este rival. La vuelta de Facu Camejo, después de casi un año sin jugar, vuelve al 40x20 Discoteca Camejo. Y acá tenemos el sorteo entre los capitanes, históricos en ambos casos. Tincho Soiza para Asturiano y Quiroga para Metalúrgico, Leonardo Quiroga. Metalúrgico que va a arrancar en el arco con Flores. Quiroga, el capitán. El número 7, Velázquez. El número 8, Brizuela. Y el número 13, González. Y por el lado de Asturiano, Lucho Suárez en el arco, Facu Galdelli, el capitán Tincho Soiza, el matador Fiumara y el perro Joa Williman. Los 5 que arrancan en el conjunto hoy conducido por Matías Valvidares.
Veremos a ver qué plantea Metalúrgico, cómo resuelve Asturiano. Bueno, en este momento hay minuto de silencio. Como dijimos, va a ser complicado hoy mantener con normalidad la transmisión. Un día triste para toda la familia de Asturiano. Pero bueno, vamos a tratar de ponerle lo mejor para que salga la mejor transmisión posible. Bueno, todo listo para el arranque del partido. Ahora sí. Ahora sí, comienza el partido. Asturiano con la pelota, el Pende que juega para el matador que se la tira al perro para que la aguante, la pierde ante la marca de Quiroga, Velázquez, Quiroga, Metalúrgico, y la primera pelota que quería poner Quiroga para Velázquez, pero atento, Joa, rebotaba en el último la pelota, por eso la pelota es para la visita. Quiroga, que va a ser el gran responsable del juego de Metalúrgico. Quiroga que juega para su compañero y arquero Flores. Rápidamente saca el arquero del arco la visita. Lo aguantaba bien Dito. Vuelve el arquero Flores al arco. Lateral que ya lo pone en juego para Quiroga. Quiroga para González. González, Brizuela. Brizuela para Quiroga. Metalúrgico y la pelota con Brizuela. González. Quiroga. González. Brizuela. Brizuela para Quiroga. Metalúrgico que no se apura. Asturiano que lo espera por el momento. Sigue Quiroga. Lo exigía en el pase a González y por eso es lateral para Asturiano, que va a ser el matador. Ya la pone en juego para Dito. Dito para Fede. Fede para el Pende. El Pende la juega para Joa, que se le mueve bien a Quiroga. Sigue Joa. Joa y la pelota se la quería dejar a Galdelli. Recuperaba bien Quiroga. Quiroga para Brizuela. Brizuela para Quiroga. Quiroga de primera para Velázquez. Buen quite de Sousa. Y la pelota a caras de Asturiano. El matador para Galdelli. Galdelli para Joa. Joa era buena pelota para Fede. Quedaba un poco larga, por eso es saque de arco para Metalúrgico. Buena presión de Joa y puede ser, me gusta, Ay, qué lástima, no le pudo quedar cómoda a Joa. Y ahora Metalúrgico sale rápido con las manos de Flores. Buena vuelta del matador y tiro de esquina para Metalúrgico. Lo atoró bien Asturiano recién en la salida. Velázquez, que juega para atrás con Brizuela. González. González y la pelota juega para Quiroga. El capitán de Metalúrgico tiene la pelota, piensa, se la deja a Velázquez, que entra al área y es gol de Metalúrgico. En la primera del partido. Abre rápido el marcador la visita. 2 minutos 20 se habían jugado.
Fede que se la deja a Joa. Joa que la aguanta de la marca de Quiroga. Flores para Quiroga. Quiroga, buena marca otra vez de Joa Williman. Y lateral que corresponde a Asturiano. Va a ser importantísimo los primeros minutos posteriores al gol para que Asturiano entre rápidamente en el partido de nuevo, porque si no después se le va a hacer cuesta arriba. Fede que la tiene, vuelve a empezar con el pende para Joa. Joa que quiere girar, buena marca entre Quiroga y Brizuela. Quiroga que vuelve a empezar con González. González para Brizuela. Brizuela, nueva marca de Joa Williman y lateral para Metalúrgico. Brizuela que se la da a Quiroga. Quiroga nuevamente a Brizuela. Quiroga. Bueno, esto también es Metalúrgico. Te complica sacando el arquero. Moviéndote la pelota en el área. Y cuando querés hacer el paso para adelante, la tiene Galdelli. Galdelli para Fiumara. Fiumara adentro para Joa. Joa que se la lleva puesta. Pero llega. No llega. Se le termina la cancha. Bien aguantado por Asturiano. Va a tener que ser muy contundente Asturiano cuando recupere. Porque es un equipo que si lo presionás muy alto, te pasa. Si lo esperás, ellos no se apuran. Entonces las chances de gol, y más cuando logran tener la ventaja, van a ser muy pocas. Y cuando las tenés que aprovechar. Porque si no, te lastiman y mucho. Cambio de cuarteto en Asturiano. Ingresaron Marquito Sabastano, ingresó Coqui Cantarella, el Lechu Caremi y Santi Rottenberg. Coqui que ya la juega para Marcos. Marcos para Lechu. Lechu y el pie a pie. Sigue Lechu. Lechu se la hacía rebotar a Quiroga. El árbitro dice que se fue toda la pelota. Y por eso es tiro de esquina o lateral. No llegó a ver. Tiro de esquina para Asturiano. Lechu que la tira al segundo. La pelota que pega último en Brizuela. Y es pelota para Asturiano. Salió Quiroga, salió Brizuela, ingresó Lemos. La pelota es de Caremi, el Lechu. Sigue Lechu que va por afuera, llegaba hasta el fondo. Pero era buena la marca de Lemos y de Candia. Candia adentro para Lechu, le queda Rottenberg. Y bien por el arquero Flores. El árbitro indica que le pega último en Rottenberg y es lateral para Metalúrgico. Buen corte de Lechu, que ni lo dudó, jugó rápidamente con Santi, que definió rápido, pero lo achicó bien el arquero Flores. Ahora Candia juega para Lemos. Lemos para Flores. Metalúrgico y la pelota con Lemos. Candia. Buena marca de Cantarella. Bien por Coqui que fue fuerte afuera. La pelota pegaba último en Cantarella. Por eso es lateral para Metalúrgico, que lo va a hacer Jim. Jim que juega para Lemos. Lemos para Jim. Jim para Lemos. Lemos nuevamente para Jim. Presiona muy bien Santi Rottenberg y gana el lateral cerca del arco defendido por Flores. Lateral que va a ser el Lechu. Lechu que se la dejaba a Coqui, le pegaba fuerte al primer palo. Había entrado bien Marquitos, pero decidió el remate al arco Cantarella y el saque de arco. La pelota que es para Jim. Jim se la quería dar a Lemos. Otra buena marca de Santi Rottenberg y lateral para Metalúrgico. 14:30 para el final del primer tiempo. Jim que la juega para Lemos.
Vemos para Maciel. Maciel para su arquero Flores. Flores para Jim. Salía bien atento Lucho Suárez. Y saque de arco para Asturiano. Lucho que la juega para Coqui. Coqui para Lechu. Lechu ante la marca de Maciel. Sigue Lechu. Sigue Lechu. Gana Lechu. Sigue Lechu. Atento Lemos. Y ahora que sale de contras Metalúrgico con Maciel. Maciel para Candia. Candia que vuelve a empezar. La tiene y la cuida el número 15. Candia. Ante la marca de Sabastano. Candia para Jim. Flores. Bien por Cantarela. Excelente por Coqui. Buena presión ante el número 21 Jim. Ganaba Cantarela. Y el lateral es para Asturiano. 13:45 para el final del primer tiempo. Lechu que ya la juega para Marquito Sabastano. Sabastano para Cantarela. Asturiano que la tiene, la cuida. Juega para Lechu. Lechu ante la marca de Jim. Sigue Lechu. Sigue Lechu. Cantarela. Cantarela jugaba de primera. Buen quite de Candia. Se viene Candia, se viene Metalúrgico. Sigue Candia. Y primera falta de Asturiano en el partido. Salía Candia, lo tocaba. La verdad que no vi si Santi Rottenberg o Coqui Cantarela. El árbitro que le marca algo a Chapa. El árbitro le pidió que se sienta a Chapa nada más. Bueno, y un tiro libre peligroso a favor de Metalúrgico. Los mismos 4. Jim que se para patear de zurda. Maciel que se para patear de derecha. A la derecha de la pantalla lo tenemos a Candia. Y a la izquierda, allá en el fondo, lo tenemos a Lemos. Va a venir el remate de Maciel. Maciel que le da al arco. La pelota que pega en Santi Rottenberg. Bien armada la barrera por Lucho Suárez. Y córner. Saque de arco. No sé si fue por el tiempo o si fue mal sacado. No lo vi sinceramente. Pero bueno, lo que sí importa es que es saque de arco para Asturiano. Ingresa el cuarteto con el que arrancó el León. Con Soiza, Galdelli, Fiumara y Williman. Tito que la juega para Fede. Fede que la tiene y la juega para Galdelli. Tito para el Pende largo para Joa. Joa que llegaba, pero se le terminaba la cancha, por eso es lateral para Metalúrgico. Vuelve a ingresar Quiroga. Quiroga para Candia. Candia para Maciel. Se terminaba la cancha. Pende que le da el arco. Quería tirar el taco Joa, pero la pelota pegaba en Quiroga. Buena marca del Pende. Obedizo, número 15, Candia. Y 12:40 para el final del primer tiempo. Candia que la juega para Quiroga. Quiroga para Brizuela. Quiroga, Brizuela. Recupera el Pende y puede ser, y me gusta, Ay, qué lástima si no tocaba Joa. Quedaba Galdelli solo en el segundo palo. No llegó a verlo Joa. Y es lateral para Metalúrgico con Quiroga. Quiroga para su arquero Flores. Quiroga. Otra buena presión de Asturiano. Fiumara de primera para Joa. Joa que la aguanta, la tiene y gira. Sigue Joa. Joa al segundo palo para Artón. Ay, qué lástima. No la pudo controlar el Pende. Y ahora el que sale rápido es Metalúrgico. Bien por Lucho. El que definía era González. Pero bien por Lucho Suárez. Joa que le da bomba. Buena bomba de Joa. Y atento el arquero Flores. González para Brizuela. González y la pelota. La juega para Brizuela. Brizuela para Quiroga. Quiroga para su arquero Flores. No la podía tocar. Por eso es lateral para Asturiano.
Yo creo que la podía tocar el arquero, pero bueno, ante la duda del arquero no la tocó. Y es lateral para Asturiano. Sois adentro, la pelota que pega en Vázquez. Galdelli que buscaba el remate. Y saque de arco para Metalúrgico. 11 minutos y medio para el final del primer tiempo. Otra buena presión de Asturiano. No lo está dejando hacer su juego. Le queda a jugar. ¡Gol! ¡De Asturiano! El perro Williman. Dice que Asturiano rápidamente empata el partido. Bien por el Pende, que la jugó rápido, controló y no dudó en rematar. Y el goleador de Asturiano, Joa Williman, dice que Asturiano empata el partido a falta de 11 minutos 20. Asturiano 1, Metalúrgico 1. Lo iba a decir justo, que Asturiano no lo estaba dejando hacer su juego tan cómodo. A Metalúrgico lo estaba presionando bien. Estaba llegando con algunas atajadas de Flores. No podía empatar el partido, pero bueno, le quedó al perro, que no dudó. Y con un control y un remate rápido puso el 1-1 parcial a falta de 10 minutos 57 segundos. Y nuevamente cambio de cuarteto en Asturiano. Ahora con Santi Rottenberg, que no la pudo controlar ante la marca de Quiroga. Y el saque de arco que ya pone en juego Flores para Velázquez. Velázquez para Quiroga. Quiroga y la presión de Rottenberg. Sigue Quiroga. Y sí, la más fácil. Esas son las más fáciles porque encima no se la puede dar el arquero. Así que esa mano ahí en la espalda le solucionó todos los problemas al árbitro. Que está bien, si vos lo tocás en la espalda, es tiro libre para Metalúrgico. Y es la segunda de Asturiano en este primer tiempo. 10 minutos 20 para el final de la primera parte. Flores que ya la juega con González. González que la abuela juega con Flores. Flores para Quiroga. Quiroga para Brizuela. Quiroga. Flores. Quiroga. Brizuela. Flores. Flores adentro. Le quedaba Lucho. ¡Ay! Qué lástima, le quedaba el remate. Pero está bien la falta cobrada para Asturiano, porque no le quedaba tampoco el remate tan claro a Sabastano como para buscarle el gol desde ahí. Amonestado uno de los ayudantes de campo de Mati Balviares, Dante Costanzo, porque bueno, le pedía justamente la ventaja para que pueda patear Marquito. Desde mi perspectiva, de acá arriba, para mí no le quedaba el remate tan cómodo. Pero bueno. Buen anticipo de Quiroga. Pero pechea bien Santi Rottenberg, que no se achica nada. Y el lateral que va a venir de Coqui. Está bien, claro, pidió distancia. Coqui que la juega para atrás con Lucho. Y a volver a empezar. Lucho va adelante, le da bomba. Y atento el arquero Flores, que ya le pega al arco. Directamente afuera. Bien por Lucho, que se animó. No encontró un pase concreto, por eso buscó el remate. Rottenberg, que perfecto lo de Santi. ¡Uy! Excelente lo de Rottenberg. Un pibe con una clase extraordinaria. Lo de Santi Rottenberg. Controló de zurda y remató de derecha sin pensarlo. Y otra buena respuesta del arquero Flores. Le queda a Rottenberg, que ahora controla alto, pero recupera rápido Santi. Sigue Santi con derecha, con zurda, no lo pueden parar. Tira el tackle, la hace rebotar en Brizuela y se gana todos los aplausos de la gente de Asturiano. Muy bien por el pibe. Recordemos que Santi todavía tiene edad de tercera, pero juega en primera como si tuviese 100 partidos, al igual que Marquito Sabastano.
Lucho se quería tirar a Marquitos, no se entendían y es lateral para Metalúrgico. Ya la pone en juego Brizuela. 9 minutos clavados para el final del primer tiempo. No se apura Metalúrgico. Lo espera abajo Asturiano. González que la juega para Brizuela. Brizuela nuevamente para González. Metalúrgico y la pelota con Quiroga. Brizuela. Quiroga. Fuerte al primer palo. Le queda a Lucho. Indirecto cobra el arquero, el árbitro. En esta creo que no coincido con el árbitro, más allá de que fue a favor de Asturiano. No coincido, para mí era gol lícito de Metalúrgico. Cuando es a favor lo decimos. En esta de acá me parece que tiene razón el banco de Metalúrgico en quejarse. El árbitro que está ahí al lado de la jugada, muy decidido en lo que cobró. Santi que la quería aguantar ante Quiroga. Buena vuelta de González, Quiroga y la pelota. Lo vuelve a atorar Rottenberg. Quiroga que se complica solo, le mete la mano en la cara a Rottenberg. Sale bien con González. González y otra buena marca de Cantarella. Y bueno, se empieza a picar el partido de a poquito. Quedan 8 minutos para el final del primer tiempo. Quiroga y otra salida para Metalúrgico. González. González para Quiroga. Brizuela. Velázquez. Perdón. Sí, Velázquez. González. Quiroga. Brizuela. Para González. Flores. González. Vuelve a empezar con Quiroga. Brizuela. González. Brizuela. Flores. Adentro y excelente el cierre de Marcos Abastano. 7:30 para el final del primer tiempo. Le queda Cantarella y puede ser. Gol. ¡No! Asturiano, Cocorela, Agustín Cantarella, dice que Asturiano lo da vuelta y lo gana 2-1. Le encontró el pase adentro Coqui y de primera remató. Y Asturiano da vuelta, un partido muy complicado que después del 1-0 abajo puso lo que tenía que poner, levantó la cabeza, fue al frente y lo da vuelta. A falta de 7 minutos 20, Asturiano le está ganando a Metalúrgico 2-1. Bueno, vuelven ambos equipos. Ya la pone en juego Maciel para Quiroga. Flores y sale Metalúrgico. 7-10 para el final del primer tiempo. Otra buena tajada. Le queda a Galdelli de primera. ¡Qué lindo remate! Dedito. Flores para Maciel. Maciel ante la marca de Soiza. Sigue Maciel. Maciel y bien por Lucho Suárez. Otra buena respuesta.
Salió muy bien de la presión el número 9 de Metalúrgico. González para Quiroga. Quiroga para González nuevamente. Quiroga. No salió el arquero Flores. Sigue parado en el arco. Quiroga ante la marca de Galdelli. La juega para González y otra vez para Quiroga. González. Quiroga. Sigue Quiroga. Quiroga para Velázquez. Velázquez le queda a Galdelli y saque de arco para Metalúrgico. 6 minutos 26 para el final del primer tiempo. Quiroga, bien por Zoiza. Ay, qué lástima, lo tocó justo Quiroga y lo movió a Joa. Maciel, gran pelota para González. González ante la marca de Fiumara. Le queda a Maciel, la pelota que pega en el palo. Y se salva Asturiano en esta. Muy buena jugada entre Maciel y González. Pero el palo lo salvó Asturiano en esta. Juega que la aguanta ante la marca de Quiroga. Recupera rápidamente ahora Metalúrgico. Quiroga, bochón, le metió golazo de Metalúrgico. Golazo de la visita. Le puso un bochón el número 2 Quiroga. Velázquez lo pasó a Lucho y definió muy bien después. Y ahora minuto pedido por Asturiano. 5 minutos 50 para el final del primer tiempo. Bueno, vuelven ambos equipos. 5:50 para el final del primer tiempo. Lindo partido tenemos aquí en Vicente López. Quiroga que le anticipa a Joa. Quería jugar rápido para Velázquez. Ahora el Pende, el número 10 nuestro es el que la tiene, la cuida, se la deja muy bien a Joa. Y puede ser ¡gol! Asturiano por duplicado el perro Williman, que primero hizo una cortina excelente. El Pende se la dejó servida y el perro, que no dudó, le metió puntinazo al segundo palo. Y ahora Asturiano vuelve a pasar al frente y lo gana por 3-2, duplicado por el perro. 5 minutos 10 segundos para el final del primer tiempo. Y Asturiano se vuelve a poner rápidamente en ventaja. Y eso realmente clave para enfrentar a este rival. Y otra buena presión del León, que ahora lo asfixia a la visita. Coqui con tranquilidad. Vuelve a empezar con Lucho Suárez, que pasa a mitad de cancha, vuelve a buscar el remate, la deja pasar Rottenberg, pero muy atento y muy bien el arquero Flores. Por suerte Velázquez no la pudo controlar, porque si controlaba bien eran Velázquez y Maciel contra Lucho. Apoya y va con Cantarela. Cantarela, largo para Rottenberg. Rottenberg de zurda, de derecha, con la cabeza, con todo. Se le termina la cancha y es lateral para Metalúrgico. 4 minutos y medio para el final del primer tiempo. Metalúrgico, que ahora va a salir nuevamente sin el arquero. Quiroga juega para Velázquez. Velázquez, que otra vez va para adentro y se salva Asturiano en esta.
Ya la tiró bastante esa Velázquez, así que es momento de darnos cuenta dentro de la cancha que no puede pasar más. Rottenberg que la aguanta. Saque de arco, correcto el árbitro de aquel lado, pega último en el taco de Santi Rottenberg. Y salida para Metalúrgico con Quiroga. Quiroga que la tiene y lo espera a Flores. Ahora sí, Flores pasa a mitad de cancha y juegan con él. Quiroga. Moreniega. Quiroga. Flores. Quiroga. Moreniega. Flores. Quiroga. Moreniega. Sigue el número 10. Quiroga. Quiroga para Maciel. Maciel para Flores adentro. La pelota que le queda a Rottenberg. Sí. No, cerca. Bien por Santi Rottenberg, que de derecha le dio de primera. La pelota pasó muy cerquita del palo izquierdo. Cerquita Asturiano del cuarto en esta. Es lo que dijimos antes. Son esas jugadas que lamentablemente no podés cerrar. Obviamente que uno de acá arriba lo dice muy fácil, ¿no? Como si fuese fácil pegarle de primera y meter todas las pelotas. Pero bueno, lamentablemente es un rival que te lleva a eso. Que si vos le das vida y errás goles, ellos después no erran. El Lechu que juega para Lucho. Lucho que la tiene, la cuida. La quería jugar largo para Galdelli. Y saque de arco para Metalúrgico. 3 minutos clavados para el final del primer tiempo. Moreniega y la pelota. Moreniega que va para adentro y la juega para Quiroga. Moreniega. Sigue Moreniega. Buena marca del matador que lo festeja como si fuese un gol. Moreniega para Quiroga. Quiroga y buena marca de Santi Rottenberg que puede ser, ¿eh? Y se va Rottenberg. Uy, qué bien lo tocó Jim. Lo movió justo el número 21 y la pelota que se fue al saque de arco. Buen robo de Rottenberg. La pelota que le pegaba en Galdelli y tiro de esquina. Y ahora caen 2 jugadores de Asturiano. Bueno, aprovechamos el parate para agradecer a toda la gente que está prendida en la transmisión. Si pueden colaborar, como siempre decimos, con algún me gusta, con suscribirse al canal, se los vamos a agradecer mucho. A nosotros nos sirve un montón para seguir creciendo. Además que hoy le estamos regalando un partidazo realmente. 2 minutos y medio para que termine el primer tiempo. Ya tenemos 5 goles. Quiroga que la vuelve a jugar con Jim. Jim para atrás con Flores. Flores para Moreniega. Y se pasó Velázquez, menos mal. Se salva Asturiano en esta. La hicieron muy bien realmente. Lucho que apoya y juega con el Pende. El Pende largo para el Perro. El Perro de cabeza se la baja al Matador. El Matador nuevamente adentro. A las manos de Flores. Y ya juega rápidamente para Quiroga. Quiroga y metió un pase fenomenal. Otra vez el número 2. Mete pases tan buenos el número 2 Metalúrgico que ni los compañeros lo entienden. Un espectáculo ver, la verdad, el número 2 de Metalúrgico. Que juega como si fuese un enganche, pero en futsal. El Pende y un pase de lujo para el Matador. El Matador alto para Juga. Uy. Jugadón. Muy bien por el Matador. Llegaba de derecha el Perro Williman. Y la pelota que se fue cerca del palo izquierdo defendido por Flores. Y saque de arco que ya pone en juego Metalúrgico. 1 minuto 45 para el final del primer tiempo. Quiroga y su paciencia para jugar. Juega para el número 10 Moreniega. Ante la marca del Matador. Sigue Moreniega para Quiroga. Moreniega. Saltea para Velázquez. Velázquez para Moreniega. Moreniega y la pelota. El Matador desde el piso
Le queda a Galdelli. Galdelli que la cruza de derecha. Le queda el Pende. El Pende que se le terminaba la cancha. Pero era buena la idea que tenía el capitán. Jim ya la juega para Moreniega. Moreniega, bien por el Pende. La pelota le queda a Galdelli. Y Flores. 1 minuto 10 para el final del primer tiempo. Jim para Quiroga. Sigue Quiroga. Quiroga que lo espera a Flores. Quiroga, bochón, le metió otra vez. Le queda a Galdelli, ahora le queda al matador. Jim que se preocupa más por meterle el cuerpo al pichón. Y saque de arco que corresponda a Metalúrgico. 55 segundos para el final del primer tiempo. Grandísimo laburo táctico y físico de los dirigidos por Valvidares. Quiroga para González. González nuevamente para Quiroga. González. González ante la marca del matador. Sigue González y bien por el matador. Excelente por Fede Fimara. Y tiro de esquina para Metalúrgico. 40 segundos finales. González que se la deja a Jim. Jim que la aguanta ante la marca del Pende. Jim que la juega con su arquero. Flores y la pelota. Sigue Flores. Sigue Flores. Juega para Jim. Y bien por Lucho. Excelente Lucho Suárez. Gran atajada del porter de Asturiano. 20 segundos para el final del primer tiempo. Quiroga que piensa y mira absolutamente todo ante la marca del matador. Quiroga juega para Flores. Flores para Quiroga. Quiroga de primera para González. González y el remate. La pelota que pega en el Pende. Y tiro de esquina. Otra vez para Metalúrgico. 10 segundos para el final del primer tiempo. Quiroga. Quiroga al segundo palo. Y gol de Metalúrgico. Qué lástima. Era la última. Créanme que era la última. 5 segundos para el final del primer tiempo. Una lástima. Venía haciendo muy buen laburo Asturiano. 5 segundos ahora para el final del primer tiempo. El Pende que la juega para Joa. A las manos de Flores. Y final del primer tiempo. Asturiano y Metalúrgico empatan 3-3. En un muy buen partido aquí en Vicente López. Nos reencontramos en un rato para lo que será el segundo tiempo de este lindo partido que tenemos acá en Vicente López.
Bueno, todo listo para el comienzo del segundo tiempo. Asturiano y Metalúrgico empatan 3-3. Bien por Galdelli, marcaba bien Cisneros. Y es lateral para Asturiano, que va a ser el Pende. El Pende ya la juega para el Matador. Matador que va para adentro, ahora va para afuera. Sale para la zurda, para la derecha, vuelve a empezar con el Pende. Solza para Galdelli. Galdelli que la juega para Williman. Williman ante la marca de Brizuela. Galdelli. Galdelli para afuera, le queda Fiumara. ¡Ay, qué lástima! Qué lástima, le iba larga la pelota a Fede. Y es lateral para Metalúrgico. La pelota que ya es de Brizuela. González. Brizuela. Flores. Juega para Brizuela. González. Velázquez. Brizuela. González. Flores. González. Va para adentro, ahora vuelve para afuera. Velázquez. Sigue Velázquez. Velázquez para Brizuela. Falta innecesaria de Facu Galdelli. Primera de Asturiano en el segundo tiempo. 18:45 para el final del partido. Ya la pone en juego González. La juega para Brizuela. Brizuela para Flores. Flores nuevamente para Brizuela. González. Brizuela. González. Brizuela. González. Velázquez. Le quedaba el Pende. Buena marca del Pende. Y pelota para el Metal. Cisneros. Se la juega para González. Brizuela. Cisneros. Velázquez. Velázquez, buena marca de Galdelli. Sigue Velázquez. Brizuela. González. Brizuela. González. Brizuela. Cisneros. Para Brizuela. Buena marca del Perro. Buena marca después de Brizuela. Y lateral para Asturiano. Buena presión dejó a Williman. Y pelota para Asturiano. Fiumara que le daba bomba, la agarraba muy de abajo, por eso la pelota se iba muy arriba. Y saque de arco que corresponde a Metalúrgico. Flores que la juega para Velázquez. Brizuela. Sale bien Lucho Suárez, excelente por Lucho. Despegó el grito y la sacó al lateral. Sigue siendo pelota. Para el Metal. Brizuela para Flores. Flores vuelve a empezar con Brizuela. Flores. Brizuela. Cisneros. Flores. Morienega. Nuevamente para Morienega. Brizuela. Flores. Viene Flores. Casi arroba Fede. Brizuela. Otra vez para Morienega. Brizuela. Morienega. Brizuela. Flores. Brizuela. Morienega. Casi roba el Matador. Le queda a Brizuela. Brizuela. Hermosa la que hizo. Creo que el número 7. Velázquez. Otra falta más de Brito. Y amonestado. El número 21.
Y segunda falta de Asturiano. 16:45 para el final del partido. Lo va a hacer Morienega. Ya la juega para su capitán Quiroga. Quiroga para Flores. Flores que le da la bomba. Muy arriba del travesaño. Y saque de arco para Asturiano, que cambió el cuarteto con Sabastano, Cantarella, Caremi y Rottenberg. Cantarella para Lechu. Lechu que la juega de mano a mano. Sigue Lechu. Le doblaba la marca entre Morienega y Cisneros. Y la pelota es de Metalúrgico con Quiroga. Morienega. Buena marca de Sabastano. Otra vez le cobra la falta. Le simplificaron las cosas de nuevo a Metalúrgico. Cuando el arquero no tiene posibilidad de tocarla y están cerca del arco Metalúrgico, ante la duda, cobran falta para la visita. Quiroga que va para adelante, juega para Morienega. La tiene el 10, la masa y se la vuelve a dar a Quiroga. Morienega, Quiroga. Mal pase de Quiroga, no pensé decir esto en todo el partido, pero sí, mal pase del número 2 Quiroga. Y saque de arco para Lucho Suárez, que ya se la deja a Lechu. Lechu para Rottenberg. Rottenberg que la aguanta, la juega para la derecha, sigue Rottenberg que la pisa y sigue Rottenberg, gol. Asturiano, del pibe de la tercera de los 1000 partidos, Santi Rottenberg la aguantó, fue para la derecha, fue para la izquierda, remató al segundo palo y ahora dice Santi Rottenberg que Asturiano le gana 4-3 a Metalúrgico a falta de 15 y medio para que termine el partido. Golazo de Santi Rottenberg. Gran momento para ponerse en ventaja cuando se venía realmente Metalúrgico. Llegó en el momento justo el gol del pibe. La sacaba Lechu como podía. Ya la pone en juego Morienega para Quiroga. Quiroga para su arquero Flores. Quiroga. Jim para el arco. Buena marca de Lechu. Jim que la cruza toda para Morienega. Morienega para Flores. Flores nuevamente para Morienega, que va para adentro. Un bombazo de Morienega. Y se salva el Astu en esta. Volaba Lucho Suárez. Y la pelota se iba cerca de su palo izquierdo. Pero bueno, en fin, se salva Asturiano. Y ahora sale con Lechu. Lechu para Coqui. Coqui nuevamente para Lechu. Lechu para Rottenberg. ¡Ay, qué lástima! Pasaba bien al ataque Lechu, no lo seguía nadie. Se controlaba Santi. Llegaba de frente solo Lechu. Pero bueno, la pelota sigue siendo de Morienega para Quiroga. Quiroga para Velázquez. Morienega. Quiroga. Velázquez. Va para adentro de nuevo. Le queda Lechu. Le busca la bomba rápida. Y la pelota que se va al saque de arco, dice el árbitro. Ahora, en cuanto podemos, vamos a decir los demás resultados. Pasa que es un partido que no nos da respiro. Roba bien Rottenberg y puede ser con la derecha. Rottenberg. ¡Ay, pega en el palo! Palo, señoras y señores. Se salva Metalúrgico de derecha. Le dio Rottenberg. La pelota rebotó en Quiroga y se fue al tiro de esquina, muy cerca Asturiano de convertir el quinto. El palo se lo negó al León. Pero hubo un toque previo de Quiroga. Por eso es tiro libre. El árbitro que lo ve a Quiroga.
y lo amonesta. Bien por Santi Rottenberg. Qué lástima que no estaba en juego la pelota, porque si no podría haber sido penal. Pero bueno, amonestado el capitán Quiroga en Metalúrgico. Lechu que lo hace. ¡Ay, qué lástima! La tocó justo Quiroga. Coqui que le pega, la pelota rebota en Velázquez. La aguanta Rottenberg y la pelota sigue siendo para Asturiano. Pero ahora es lateral para el León, que va a ser Marcos Sabastano. 13 minutos y medio para el final del partido. Mal sacado y pelota para el Metal. Jim ya la juega para Quiroga. Quiroga que levanta a su equipo y lo manda para adelante. Quiroga para Velázquez. Velázquez y la bomba, la pelota pega en Lechu, pega en Cantarela y la saca con la derecha Coqui. Y la pelota que sigue siendo del Metal con Quiroga. Quiroga para Velázquez. Velázquez para Flores. Pega la pelota en Marcos Sabastano y es tiro de esquina para Metalúrgico. Jim, que seguramente la cruce. No, se la deja Flores. Flores nuevamente para Jim. Jim la juega para atrás a Quiroga. La tiene Quiroga. Quiroga para Jim. Jim para el arco. La pelota pega en Lechu. Y lateral que corresponde a Metalúrgico. Con Quiroga. Quiroga para Jim. Jim para Morianega. Jim para el arco. Y gol de Metalúrgico. Tremenda bomba del número 21. Y empata el partido la visita a falta de 12 minutos 53. Queda una eternidad todavía para que termine el partido. Casi se venía el quinto de Jim, que le ganaba a las alturas a Lucho Suárez. Y ahora queda tirado el número 21. Ya se levanta y va a ser saque de arco para Asturiano. Lucho que la juega con el Pichón. El Pichón para Galdelli. Galdelli para Fiumara. Fiumara se la tira a Joa Williman, que no la podía aguantar ante la marca de Quiroga. Y saque de arco para Metalúrgico. Flores que la juega para Jim. Jim recupera a Joa. Gana Joa trabando. Le queda Joa al medio. Joa. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima! Joa no levantó la cabeza. Estaba solo Fiumara en el segundo palo. Maciel para Velázquez. Velázquez quería jugar para Maciel, pero muy atento acá el matador. Y lateral para Metalúrgico. Jim, que ya la juega para Quiroga. Quiroga para Flores. Flores que la tiene, no se apura, juega para Jim. Jim para el segundo palo para Maciel. La pelota rebotaba en Galdelli. Por eso se pasaba al número 9 de Metalúrgico. Lateral que corresponde a la visita. Ya va para Jim. Y llegaba solo Velázquez. Y es gol nuevamente de la visita. Se durmió Asturiano en esta. Y bueno, lo que dijimos antes. Un equipo que si lo perdonás, ellos no te perdonan. 11 minutos y medio para el final del partido. Ahora Asturiano está atrás en el marcador. Pichi que juega para Joa. Joa que no podía girar. El lateral para Asturiano. Con los pies sacaba esa pelota Flores.
Y otra vez lateral, el pichón que le pegaba de primera. El saque de arco para Metalúrgico. 11 minutos 20 para el final del partido. El que la aguanta ahora es Maciel y vuelve a empezar con Quiroga. Quiroga la juega largo para Jim. Lateral para Asturiano. El pichón que la juega para Galdeni. Galdeni para el Pichi. Pichi ante la marca de Jim. Pichi para Williman, que se hace el espacio. ¡Patea gol! ¡Hat-trick del perro! Y lo que es la confianza en este deporte. La aguantó bárbaro, salió para su perfil y le rompió el arco a Flores. Y ahora empata el partido Asturiano 5-5. Partidazo aquí en Vicente López. 10:40 para el final del partido. Le queda Joga, se molestaban entre Joga y Lechu. Nos hablaron. El lateral para Metalúrgico. Quiroga que juega con su arquero Flores. Jim. Jim que la juega para Quiroga. Quiroga para Flores. Quiroga. Flores. Jim. Le queda Lechu. ¡Uy, qué cerquita! ¡Qué cerquita que tuvo! Casi lo da vuelta otra vez Asturiano. Ahora Quiroga juega para Velázquez. Velázquez para Jim. Jim para Quiroga. Quiroga y la pelota. Sigue Quiroga. Buena marca de Rottenberg. Sigue Quiroga. Recupera el Chapa Barrios. Ahora Maciel. Maciel para Quiroga. Quiroga para Velázquez. Velázquez para Maciel. Y entre Sabastano y Lucho Suárez le niegan el sexto a Metalúrgico. Totalmente ida y vuelta el partido, no nos da respiro. Tiro de esquina que ya hace Maciel. Maciel para Quiroga. Sigue Quiroga. Sigue Quiroga. Quiroga para su arquero Flores. Va Flores. Para Jim. Jim para el arco. Lucho Suárez. Otra vez Lucho Suárez. Que le niega el sexto a Metalúrgico. Flores. Quiroga. Flores. Perdón, Jim. Bien por el Lechu que recupera y se la quería jugar a Rottenberg, pero la adivinó Jim. Y la pelota sigue siendo Metalúrgico. Para Quiroga. Quiroga de zurda. Atento Santi Rottenberg. Y la pelota que no pasa. 9 minutos 5 segundos para el final del partido. Una eternidad falta todavía. La gira rápido, le llega a Velázquez. Y Lucho Suárez, excelente lo de Lucho. Excelente lo de Lucho Suárez. Le queda al Lechu ahora. La recupera Marquitos Sabastano y se viene la contra de Asturiano. Sigue Marquitos. Y la pelota que pega en Quiroga. Y es tiro de esquina para Asturiano. Pero antes el árbitro cobra una falta. Una falta para cada lado. Vuelve atrás. 4 faltas Asturiano. Se va a tener que cuidar. Y primera falta de Metalúrgico en el segundo tiempo. 8 minutos 45 para el final del partido. Perdió Almafuerte de local ante Nueva Estrella 4-2. Y perdió Country en condición de local contra Platense 3-2. Porteño le gana de visitante a Atlanta 3-0. Cuando acá se viene el córner derecho al arco, la pelota pega a Maciel y es lateral para Asturiano. Vélez y Chicago, en el clásico de la fecha, empatan 1-1. Primer tiempo, Estrella de Boedo le está ganando a Franja de Oro por 3-1. Y por el momento es el puntero de la primera B, que está más pareja que nunca, tanto arriba como abajo.
Lucho que se la quería dar a Marquitos. Flores que sale rápido. Le queda a Maciel. Maciel queda al arco. Y Lucho Suárez nuevamente le dice que no a Metalúrgico. Jim. Para Quiroga. Quiroga ante la marca de Rottenberg. Excelente. Por Santi Rottenberg. Excelente lo de Rottenberg. Sigue Rottenberg. Sigue Rottenberg. Sigue Rottenberg. No se la puede sacar Rottenberg. Va de izquierda a derecha. Rottenberg al arco. Excelente lo de Santi Rottenberg, que lo dije en el primer tiempo. Tiene edad de tercera, pero juega como si tuviese 100 partidos en primera. Una locura lo de Santi Rottenberg. Y tiro de esquina para Asturiano, que va a ser el pende. El pende le queda. ¡Gol! Asturiano, el perro Williman otra vez, el cuarto, la cuarta personal, y Asturiano vuelve a ganar el partido, 6-5, otra vez Jova Williman, el cuarto de Jova en el partido, Asturiano 6, Metalúrgico 5, 7 minutos 55 para el final del partido, y se levanta la gente del León. Y algo pasó en la tribuna de Metalúrgico. Algo pasó en la tribuna de Metalúrgico. El árbitro le pide al delegado de la visita que baje. No sé, realmente no vi qué pasó, no escuché nada. Bueno, Asturiano con la ventaja en el marcador. Tiene que tener cuidado con las faltas. El León ya tiene 4 faltas y queda una eternidad. Todavía 7 minutos 50 para el final del partido. Quiroga que ya se la deja a Flores. Y aguantar a Asturiano de nuevo. Pero ahora con la victoria en el marcador parcial. Maciel. Maciel para Jim. Jim para Maciel. Maciel nuevamente para Jim. Sigue Jim. Buscaba el segundo palo. Y se le iba por encima del travesaño al zurdo número 21 de Metalúrgico. Y saque de arco para el León. Suárez que juega para el pende. El pende que se la tira a Jova. Y Jova queda mano a mano. ¡Ay, qué lástima! Se la quiso picar y se apuró el perro. Una lástima, pero era muy buena la intención. Quiroga para Jim. Y arquero jugador para Metalúrgico. Con Jim. Jim para Maciel. Nuevamente para Jim. Quiroga. González. Quiroga. Maciel. Jim. Velázquez. Velázquez para Jim. Jim que pisa y vuelve a jugar con Maciel. Maciel al arco y Lucho Suárez. Lucho Suárez, el portero asturiano. Excelente Lucho Suárez. Atajadón. Una más para el cuaderno para Lucho Suárez. Y tiro de esquina. Tiro de esquina para Metalúrgico. Que va a ser el que ingresó como arquero jugador González. Ya juega para Jim. Jim para Quiroga. Quiroga para Maciel. Maciel nuevamente para Quiroga. Jim. Quiroga. González. González que va para adentro y juega para Jim para atrás. Sigue Jim. Jim queda al arco. Muy mordido. Y saque de arco para el León. 6 minutos 20 para el final del partido. Lucho que la juega para el pende.
Sigue el pende. El pende, largo para Rottenberg. Lo desacomodaba muy bien Quiroga. Y la pelota ya es para Metalúrgico. Ahora la va a tener poco y nada Asturiano en la pelota, porque Metalúrgico tiene que ir sí o sí para adelante. Jim que la juega para Maciel. Maciel adentro para Velázquez. Le queda Lechu. Palo. Increíble. Qué mala suerte. La pelota pega en el palo y sale. Y sigue con vida Metalúrgico. Ay, qué lástima. Pegó en el palo y salió. 5:50 para el final del partido. Una eternidad todavía. La pelota es de Jim. Jim para González. González que le da bomba. Le queda Lucho. No le quedaba cómodo para el remate. Pero sale Lucho rápido con Rottenberg. Lo chocaba bien Quiroga. Queda en el piso Rottenberg. Sigue Maciel. Recupera bien el pende para Lechu para Rottenberg. Lo anticipa Jim. Y se viene Metalúrgico con Jim. Buena marca del capitán. Sigue el capitán. El capitán para Galdelli. La pelota pega último en el pende. Se recupera Santi Rottenberg y va a tener que salir porque ingresó a la médica. Y el que ingresa es Facu Galdelli para defender el 5-4. Quiroga y la pelota para Morienega. Quiroga. González. Jim. González. Quiroga. Morienega. Quiroga. González. Quiroga. Jim. González. La pelota que llega para Morienega. Buena marca de Lechu. Y el remate muy por encima del travesaño. Y saque de arco para Asturiano. 4 minutos 39 para el final del partido. Y minuto pedido por el técnico Matías Valvidares. Bueno, va a ser saque de arco para Asturiano. Vuelven ambos equipos del minuto pedido por Valvidares. Soiza que ya se la juega a Rottenberg. Anticipa bien Quiroga. Y la pelota que le llega a Velázquez. Gran recuperación de Rottenberg para Lechu. Lechu que la pierde y le queda a Jim. Por suerte el pase de Jim era largo para Morienega. Y saque de arco para Lucho Suárez. Ya la juega con el pende. El pende y la pelota. El pende que se la quería dar a Rottenberg. Y se va al lateral. La pelota. Nuevamente arquero jugador para Metalúrgico. González. Jim. González. Quiroga. González. Morienega. Quiroga. González. Quiroga. Morienega. González. Jim.
Y el palo ahora salva Asturiano. Igual estaba Lucho Suárez donde tenía que estar. Rottenberg que la aguantan de la marca de Quiroga. Sin falta, Santi, que estamos bien. Sin falta, que estamos bien. Se le termina la cancha. Excelente el partido de Santi Rottenberg. Si no fuese por los 4 goles que te hizo el perro Williman, es una de las figuras indiscutibles del partido. Lechu adentro para Rottenberg, anticipaba a Quiroga, le queda a Galdelli, Galdelli para Lechu, no llegaba y saque de arco para Metalúrgico con Flores. 3 minutos y medio para el final del partido. Vuelve a salir el arquero Flores para que ingrese González. Quiroga que vuelve a sacar a su equipo adelante. Quiroga que va para adentro y juega para González. Quiroga. Morienega. Se apuraba en esta Velázquez. Saque de arco para Asturiano y para Lucho Suárez. La juegan rápido y largo para Rottenberg. Bien por la segunda pelota. Le queda a Rottenberg que la agarraba mordida. Y saque de arco nuevamente para el Metal. 3 minutos clavados para el final del partido. Si no se sufre, no vale. Como dice el dicho. González. Quiroga. Jim. Regalaron el arco al 21. Y no perdonó el 21. Y empata el partido Metalúrgico a falta de 2:45. Juega para el Pichón. El Pichón para Galdelli. Lechu. Lechu para Lucho. Lucho la juega para Joa. Joa que la aguanta, la tiene. Sigue Joa. Joa que busca la bomba. La pelota rebota en Jim. Y es lateral para Asturiano. Lechu que se la deja a Lucho. Lucho se la quería dar a Pichi. Jim. Y la pelota que se fue al lateral. 2 minutos 15 para el final del partido. Lechu que vuelve a empezar con el Pichón. El Pichón para Lechu. Lechu quería jugar largo para Joa. Y la pelota que se va al lateral. Y es pelota para la visita. Que nuevamente saca el arquero para ser arquero jugador. Quiroga para González. González para Morienega. Morienega para Jim. Jim para Morienega. Le queda Rottenberg y otra vez Quiroga. Y la pierna salvadora de Quiroga. Marcó bien Asturiano. Le quedó a Rottenberg otra vez de derecha. Remató de primera. Pero la pelota pegó en el número 2 Quiroga. Lucho que la juega larga para Rottenberg. Era buena pelota para Santi. Pero atento otra vez el capitán Quiroga. 1 minuto 45 para el final del partido. Tito que se la deja al Pichón. Pichón que pisa, va, pega en Maciel. Y es tiro de esquina para Asturiano. Veremos cómo la trabaja el León esta pelota parada. El Pichón que se la quería dar a Dito. La pelota quedaba corta y Maciel que la tiraba al lateral. 1 minuto 39 para el final del partido. El Pichón para Lechu. Lechu más para atrás con Lucho.
Lucho que se la tira a Rottenberg. Anticipa otra vez Quiroga. Y el que sale ahora es Metalúrgico con Velázquez. Velázquez para Quiroga. Quiroga para Velázquez. Buen control de Velázquez. Y otra tajada más de Lucho. Vuelve para atrás el árbitro. Y tiro libre peligrosísimo a favor de Metalúrgico. Muy cerca del arco y encima Asturiano llega a la quinta falta con 1 minuto 18 para lo que queda de partido y minuto además pedido por el técnico de Metalúrgico. Y bueno, veremos a Asturiano zafa de este tiro libre. Vuelve a marcar la quinta falta el árbitro de Asturiano. Panorama complicado para el León. 6-6 está el partido. Gobernadito. 1 minuto 18. Y si zafamos de esta. ¡Fuerte, Dito! Lechu, atento si se va, Lechu. Bien, Marco. Yo creo que va a ir directamente al arco. La pelota pega en el travesaño. Habían pensado otra cosa para el tiro libre, pero estaba muy atenta a la defensa de Asturiano. Y se salva el León. Travesaño y lateral para Asturiano. Lechu que la juega con Lucho. Lucho larga para Rottenberg. Anticipa a Jim. La pelota le pega a Lechu. La anticipa Maciel. Maciel la gana Marquito Sabastano. Sigue Marquito que tira un caño y va para adelante. Sigue Marcos. Sigue Marcos que va para adentro. ¡Ay, qué lástima! Sin full le dicen, pues ya está en quinta. Asturiano no puede hacer full. Sigue Maciel, excelente. Entre Rottenberg y Galdelli. Y ahora la falta de Velázquez. Excelente Marcos Sabastano. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 suplentes de Metalúrgico adentro de la cancha. 45 segundos para que termine el partido. Y si queda una... Y si queda una... Vale. Por favor, muchachos. Acá están en una cancha. Vamos, Y si queda una... Galdelli que la juega para Lucho. Lucho larga para Rottenberg que la aguanta de derecha ante la marca de Quiroga. La toca último Quiroga y lateral para Asturiano. Bien aguantada por Santi Rottenberg. 42 segundos finales. Lechu que la juega para Marcos. Marcos atrás para Lucho. Lucho para Galdelli. Galdelli y al lateral. Y a defender ahora. Ellos con arquero jugador. Quiroga. González. Maciel.
Maciel adentro y otra tajada más de Lucho. Lo cargaban atrás a Rottenberg. No cobró nada el árbitro. Siga. Quiroga para Jim. Jim para Quiroga. Sigue Quiroga. Quiroga para Maciel. Maciel que gira, le al arco. Y se salva Asturiano. 19 segundos para el final del partido. Anticipa Maciel. Sigue Maciel. Maciel que le da bomba y otra tajada más de Lucho. 9 segundos finales. Lamentablemente va a tener el último ataque Metalúrgico. Velázquez para Quiroga. Quiroga para González. González y la bomba. Y saque de arco. No, tiro de esquina. El árbitro dice que la tocó Lucho. Amonestado Camejo en el banco de suplentes. Y tiro de esquina para Metalúrgico a falta de 6 segundos. Y amonestado también Brizuela en el banco de suplentes de Metalúrgico. 6 segundos para el final. Pisado, le dicen a González. Veremos cómo la maneja Metalúrgico esta última jugada del partido. González para Quiroga. Se termina el tiempo. Le queda a Maciel y terminó el partido. Asturiano y Metalúrgico empataron 6-6 en un partidazo. Puntazo del León, que le jugó de igual a igual y por varios momentos lo superó a uno de los punteros del torneo. Le viene de ganar a Nueva Estrella de visitante, otro de los punteros del torneo. Entre semana pasó de fase en Copa Argentina y ahora saca un puntazo ante Metalúrgico. Muy bien por Asturiano, excelente el partido que hizo el León. Nosotros nos volvemos a encontrar el día sábado, creo que a las 20 horas, para el duelo ante Franja de Oro, otro partido durísimo, otro de los animadores del torneo. Franja que hará de local en Alvear. Y después tendremos los octavos de final de la Copa Argentina ante Estrella de Boedo, también de visitante y otro de los equipos que están peleando el torneo. Y la próxima fecha de local recibiremos a Platense, otro de los equipos que también está ahí arriba. Así que una final de primera rueda durísimo tiene Asturiano. Pero bueno, se nota el cambio de aire y el cambio de ánimo en el plantel. Y esperemos que este sea el camino, porque este es el camino. Aguante el León, hoy y siempre. Gracias a todos los que estuvieron en la transmisión. Nos reencontramos el día sábado cuando Asturiano visite a Franja de Oro.